días a todos y muchas gracias a Graciela y al resto de los organizadores de este evento por la posibilidad de presentar nuestros resultados aquí. Y bueno, además está decir que es volver a casa, estar aquí con ustedes. Entonces, el título de mi presentación va a ser Recuento de folículos antrales y concentraciones de hormona antimuleriana, dos potenciales herramientas de selección de reemplazos. El contenido de mi presentación va a ser el siguiente. ¿Por qué es importante seleccionar reemplazos eficientes? El recuento de folículos antrales y la hormona antimuleriana podrían ser utilizados con este objetivo y les voy a mostrar una secuencia de diapositivas para convencerlos de que sí. Luego les voy a contar de la estrategia experimental que utilizamos, resultados, conclusiones y perspectivas. Entonces, el impacto de la selección de reemplazos eficientes tiene que ver con el impacto que tiene en la primera cría, que determina la eficiencia reproductiva del rodeo. Nosotros estuvimos 9 años tratando de ajustar todas las fases para lograr un entore de 14 meses en condiciones extensivas. Para ello nos guiamos, nos basamos mucho en los pesos objetivos que marcaban los neozelandeses con 200 kilos al destete, para lo cual tuvimos que trabajar muchísimo para lograrlo. Primer entore con 320 kilos, primer parto con 450 kilos y segundo parto con 460, que es prácticamente el peso adulto de cualquiera de los 2 rodeos de cría que trabajamos nosotros, tanto en Glencoe como en la Magnolia. Obviamente que todo esto se logra aplicando un alto plano nutricional predestete durante la recría y durante el primer ciclo de gestación y lactancia de esas vacas. Pero un aspecto fundamental que vale para la vaca entorada la vaquillona entorada con 14 meses o con cualquier edad, es que esa vaquillona sea sometida a un entore corto y que el 70% de los animales se preñen en los primeros 21 días de entore, en el primer ciclo. Esto es relevante porque la vaca va a tener más tiempo de recuperarse para ese segundo entore. Al ser más viejos los terneros al destete, de más edad, tienen más peso y eso tiene un impacto productivo muy importante. Y esto determina la longevidad y la productividad de la vaca a lo largo de su ciclo. Y la expectativa es que por lo menos esté 6 partos dentro del rodeo. Entonces, contar con variables fenotípicas que se expresen temprano en la vida del animal y que tengan una moderada heredabilidad es una herramienta fundamental para ajustar este sistema y cualquier otro sistema de cría. En ese sentido, la reserva folicular aparece como una herramienta que cumple con estas dos características. Se expresa temprano en la vida del animal, ya que los animales nacen con el número de folículos primordiales que van a gastar a lo largo de su vida y esto no se renueva. Y tiene una moderada heredabilidad de 0.44. Es muy variable la reserva folicular entre animales, 14.000 a 250.000. Pero lo bueno es que es repetible a lo largo de un mismo individuo. Entonces, si yo hago 2 mediciones con relativamente corto intervalo de tiempo, voy a tener un número muy parecido de folículos de reserva folicular en ambos animales. Ahora, en el mismo animal, en 2 momentos distintos. Ahora, ¿cómo hago para medir la reserva folicular? La reserva folicular, medida a través del número de folículos primordiales, es muy difícil de lograr, porque los folículos primordiales son microscópicos, entonces tengo que obtener los ovarios de las vacas y esto me impide que yo estudie su eficiencia reproductiva posterior y relacionarlo con cualquier característica. Pero lo bueno es que los folículos van creciendo y pasando por diferentes etapas de desarrollo. Esas etapas de desarrollo son moderadas por diferentes hormonas y es a partir de la formación del antro, que es donde está la línea punteada, y que vemos los folículos antrales pequeños que empiezan a ser sensibles a 2 hormonas, la folículo estimulante y la luteinizante, y allí es cuando empiezan a desarrollarse las ondas de desarrollo folicular, que duran aproximadamente 10 a 14 días, y en la vaca de carne el tamaño del folículo ovulatorio es entre 13 y 14 milímetros. Esto es un ejemplo en mujeres que es muy similar a lo que ocurre en el bovino. Lo bueno es que estos folículos antrales pueden ser determinados por ecografía, por lo tanto me permiten la evaluación in vivo del animal y en diferentes momentos de su vida, cuantas veces quiera, porque es una técnica no invasiva. Las ondas de desarrollo folicular en el vacuno se han descrito en folículos de mayores o iguales a 5 milímetros. Pero hay un aspecto muy importante y es que el 90% de los folículos visibles en el ovario son de 2 a 3 milímetros y por lo tanto es muy relevante porque son mucho menos, si bien son sensibles a las gonadotrofinas, su variación durante el ciclo y durante la onda folicular no es relevante, ¿tá?
¿Esto qué me quiere decir? Que en lugar de tener que hacer mediciones seriadas para medir el recuento de folículos antrales, lo puedo hacer una única vez independientemente del ciclo y esto me facilita muchísimo la tarea a nivel de campo. Otro aspecto relevante es que esos folículos primarios, secundarios y antrales pequeños producen una hormona, que es la hormona antimülleriana, que puede ser medida en sangre. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si este recuento de folículos antrales tiene o no que ver con la reserva folicular? Y esto fue demostrado por Ireland en el 2008. En esta figura tenemos en blanco las vacas de baja cuenta folicular, menos de 15 milímetros, en negro las de alta cuenta folicular, más de 25, y en la gráfica, en el eje de las X, vemos las diferentes etapas de desarrollo folicular, primordiales, transitorios, primarios y antrales, y el número de folículos saludables. Entonces allí lo que podemos ver es que, independientemente de si la cuenta es alta o baja, hay una correlación muy importante entre los diferentes tipos de clases foliculares. Esto lo que determinó fue que se sugiriera que el recuento de folículos antrales es un indicador muy potente de la reserva folicular. Por lo tanto, cuando hacemos el recuento de folículos antrales, estamos indirectamente midiendo la reserva folicular. Otro aspecto muy relevante es que hay una relación muy fuerte entre el recuento de folículos antrales y la concentración de hormona antimülleriana. Allí entonces tenemos los días antes de la ovulación y las concentraciones antimüllerianas y vemos cómo las vacas de alto recuento tienen más AMH, las de mediano, las intermedias intermedio y las de bajo bajo. Esto lo que determina es que hay una alta correlación entre las dos cosas, recuento de folículos antrales y concentraciones de antimülleriana. Por lo tanto, ambas herramientas se podrían utilizar para clasificar a los animales por número de folículos. Otro aspecto bien relevante y el que nos llevó a todo esto es que hay una relación positiva entre el recuento folicular y la fertilidad. Los trabajos en esta área se empezaron a publicar en el bovino en el 2007. Nosotros comenzamos a trabajar en el tema en el 2011 y ha surgido mucha información después de allí. Pero lo importante es que hay una cantidad de variables como calidad del óvulo que se libera, las concentraciones de progesterona luego de la ovulación que me determinan el desarrollo embrionario y el reconocimiento materno de la preñez, el ambiente en que se desarrolla ese embrión, la longitud de ese embrión. Todo se correlaciona positivamente con el recuento de folículos antrales. Más folículos antrales mejoran todas estas características. Además, la concepción ocurre antes, hay un mayor porcentaje de preñez, un menor intervalo parto-celo y menos inseminaciones por concepción. O sea que todo esto decía, vamos arriba, esto tiene que andar volando. Importante decir que la mayoría de los trabajos son en ganado de leche. En ese momento habían pocos en ganado de carne y uno de los laboratorios que más produce información en ganado de carne, Bos Taurus, es el de Cushman en Estados Unidos. Entonces, la estrategia experimental que utilizamos fue, primero que nada, poner a punto la técnica antimülleriana por ELISA, para lo cual recurrimos a Anna Meikle, y evaluar la exactitud del recuento de folículos antrales. Es decir, agarramos ovarios, hicimos ecografía en un sistema simulado, disecamos y vimos qué correlación había. Y en ese caso nos daba un 0,9 de correlación entre la ecografía y lo que observábamos a la disección, o sea que era todo positivo. Yo les contaba que la repetibilidad que se ha medido hasta ahora es alta. Vale la pena destacar que si bien esa repetibilidad es alta de 0,85 a 0,95, ha sido medido en intervalos de tiempo cortos, ya sean diarios o máximo de cada 20 días, y que se ha realizado en animales peripúberes. Y nosotros con este sistema de Entore de 14 meses queríamos ajustar otro tipo de cosas, queríamos seleccionar esos reemplazos lo más temprano posible, por lo que queríamos saber si había repetibilidad entre el recuento alrededor del destete y preservicio. Entonces, para evaluar el recuento post-destete, utilizamos ultrasonografía utilizando la técnica en la oveja, que es un vástago exterior. Medimos peso, sangramos para medir antimülleriana, medimos altura, cantidad de grasa y músculo y sacamos muestras de sangre cada 2 semanas para medir el momento de la pubertad. Y luego, al primer servicio, tanto en Hereford como en Bradford, volvimos a evaluar el recuento, peso, sangrado para antimülleriana, altura, grasa y músculo, esta vez utilizando la técnica transrectal, como todos utilizamos, con un transductor de 7,5. Pero también queríamos saber si hacíamos este trabajo en vaquillonas entoradas por primera vez con 24 meses, había todavía alguna posibilidad de utilizarlo como
como indicador. La mayoría de los trabajos que les conté son en entores de 14 meses. Toda la información publicada es en entores de 14 meses. Entonces hicimos, se hicieron 2 inseminaciones a tiempo fijo en diferentes grupos de animales, considerando el score de Anderson, es decir, animales que estaban maduros, más de 3 en una escala de 1 a 5, o sea, casi peripuberales, y se hicieron ecografías seriadas para ver en qué momento se preñaba. La información de la utilidad que tiene la cuenta folicular para seleccionar terneras al destete fue publicada por Rodrigo Santa Cruz y les voy a presentar parte de esos resultados. En este cuadro tenemos la repetibilidad del recuento de folículos centrales. Entonces tenemos el año, 2 años diferentes, no son consecutivos, las razas Hereford y Braford en las unidades Glencoe y la Magnolia. Tenemos el recuento post-destete, el recuento pre-servicio y la repetibilidad. Cuanto más cerca de 1, más igual es la medición, las 2 mediciones que realizamos. Cuanto más cerca de 0, poco repetible. Entonces lo que vemos es que la repetibilidad es bastante baja en las 3 primeras situaciones, aunque siempre es significativo, y muy buena repetibilidad en Braford en el segundo año de evaluación. Repetibilidad alta solamente en 1 de 4 experimentos, recordando que es con un intervalo de 6 meses prácticamente las 2 mediciones. Cuando medimos la repetibilidad y la concentración de antimülleriana tuvimos resultados muy parecidos. Año 1, 2, las razas Hereford-Braford, concentraciones de antimülleriana post-destete, pre-servicio y la repetibilidad. Mejoró la repetibilidad con respecto al recuento, pero de nuevo tenemos alta solamente en Braford en el año 2. Esto, en esa situación, en Braford en el año 2, tuvimos una correlación entre el recuento de folículos centrales y antimülleriana de 0,85, lo que nos estaba indicando que en ese caso podíamos usar cualquiera de las dos en forma independiente para evaluar la misma variable. Cuando vimos en esas vaquillonas Braford en el año 2 con qué se relacionaba el recuento de folículos centrales. Allí tenemos las clases foliculares baja, media y alta, este es el número de animales en cada clase y la probabilidad. El punto de corte fue menos de 21, 22 a 31 y más de 32 y vemos que las vaquilloncitas, las terneras de bajo recuento tuvieron menos peso que las de alto recuento, menos altura, acá hay una tendencia, ¿no? Entre los extremos, A o B un poco menor tendencia y una menor edad de la pubertad, 36 días más en alcanzar la pubertad comparada con las terneras que tuvieron alto recuento folicular. Esto lo que nos decía es que, bueno, en definitiva, el bajo recuento folicular de alguna manera estuvo asociado con terneras que tenían un menor desarrollo y una menor madurez sexual. Cuando hablamos de la concentración de progesterona en el ciclo post-servicio, allí tenemos el recuento bajo en gris, medio en blanco y alto en negro. Vemos claramente menores concentraciones de progesterona en las de abajo, son concentraciones supraluteales, pero bastante más bajas que el resto. Esto de alguna manera coincide con lo que reportaron autores anteriores. En las de recuento bajo son las blancas y en las de negro las de alta. Y esto tenía que ver con el desarrollo embrionario que hablábamos antes, por lo tanto, en las de bajo recuento folicular estábamos teniendo un menor estímulo para el desarrollo embrionario, producción de interferón tau y reconocimiento materno de la preñez. Luego presentamos este trabajo, Impacto de recuento de folículos centrales sobre la fertilidad en vaquillonas para Carmen Buiatría. Fue Fernando Cuña, el autor de este trabajo. Y lo que vemos es nuevamente que la altura y el peso vivo está de alguna manera relacionado con el recuento. Entonces, clase folicular baja, media y alta, este es el promedio de folículos en cada clase. Las terneras de bajo recuento son más bajas y más livianas comparadas con las de alto recuento, con niveles intermedios para las de recuento medio. O sea que nuevamente una relación del peso y el crecimiento con el recuento folicular. Cuando evaluamos la preñez a la inseminación artificial a tiempo fijo, allí tenemos la primera inseminación en naranja, la segunda en verde, ese es el número de animales en cada una y son aproximadamente 90 vacas en la primera y 20 en la segunda. No tuvimos diferencias estadísticas, esta bajada probablemente no sea significativa por el N.
pero en definitiva no encontramos ninguna diferencia a la preñez, a la inseminación a tiempo fijo. Ahora, cuando evaluamos todo el periodo de servicio, que fue aproximadamente de 94 días, nuevamente tenemos las vaquillonas que fueron sometidas a la primera IATF y la segunda, si tenían recuento bajo, medio o alto, y vemos que en las dos situaciones, cualquiera de las dos IATF, las de alto recuento se preñaron antes que las de recuento bajo. Por lo tanto, teníamos un adelanto de 7 a 18 días, más impacto en la segunda IATF en la preñez global en vaquillonas de alto recuento. Como conclusiones y perspectivas, el bajo recuento de folículos centrales y concentración de antimülleriana al destete estuvieron asociados con un menor desarrollo y madurez sexual solamente en vaquillonas Bradford en uno de los 2 años que se hizo el trabajo. El recuento de folículos centrales no afectó la preñez a la IATF, pero adelantó el momento de concepción global en vacas de alto respecto a bajo recuento de folículos centrales. Sin lugar a dudas que se requieren más estudios con un mayor número de animales para confirmar estos hallazgos, pero lo más importante es que desde el 2007 hasta la fecha han aparecido algunos trabajos contradictorios diciendo que más recuento se asocia negativamente con la fertilidad. Por lo tanto, hay que hacer una profunda revisión de toda la metodología utilizada para replantearnos la situación y entonces diseñar nuevos experimentos. Finalmente, le quiero agradecer, primero que nada, a Pablo Cuadro, que no tengo una buena foto de él, porque realmente ha sido fundamental en toda la generación de información en Glencoe, en todos los trabajos de cría que hicimos. Y luego a gente que ha colaborado en situaciones puntuales, Andrea Alves, Robert Cushman, Rodrigo Santa Cruz, Guillermo de Nava, Fernando Cuña, Milena Sequeira, Álvaro Gómez, Guillermo Carvajal y Ana Meix. Muchas gracias. Tenemos unos 3 minutos como para 1 o 2 preguntas. Muchas gracias por la presentación. La verdad, Carolina, que creo que fue bastante clara, pero a ver si hay dudas que tiene el auditorio. Yo, si no, te voy adelantando una, Carolina, que, no sé, que nos orientes un poco con respecto a 2 cosas. ¿Qué metodología es más fácil? Si hacer ultrasonografía y medir folículos centrales o medir la hormona en sangre. Y la otra es, ¿qué harías con vacas que tienen alto recuento o qué proyección harías? Más allá de que se necesitan más estudios, obviamente, ¿no? Muchas gracias, Ana, por la pregunta. Voy a empezar por la última. El objetivo era, si era muy sencillo, o sea, cuando uno hace ecografía, los que hacemos ecografía, la primera imagen que uno tiene de un folículo con muy baja cuenta o con muy alta cuenta, los dos extremos, es muy fácil de visualizar. Después en el medio uno tiene que contar los folículos y todo lo demás, y la cuenta no puede ser la exacta porque como todas las técnicas tienen un nivel de exactitud determinado. Pero sin lugar a dudas el objetivo nuestro era poder eliminar las de baja. Si las de baja está relacionado con menos fertilidad y van a entrar en pubertad más tarde y se van a preñar más tarde y ya van a ser una vaca problema, sacarla a esas de bajo recuento. Lo que ha surgido últimamente es de que las de muy alto recuento también tienen un efecto negativo porque probablemente esté asociado con problemas metabólicos, es decir, resistencia a la insulina, toda una situación de diabetes que en la mujer se conoce como el síndrome de ovario poliquístico. Entonces es una situación como de más extremos y en ese sentido la técnica permite discriminar bien la ecografía, los extremos. Sin lugar a dudas creo que hay mucho para hacer en la parte de ajustar la técnica de ecografía para el recuento folicular, pero es una técnica que permite sacar el dato al momento. Además, si lo haces preservicio, ya evaluás el score reproductivo, ves si la vaquillona está cerca de ciclar o no, definís si la metés o no en el programa de inseminación, te permite otra cantidad de cosas. Es más barata, no sé cuánto se cobraría una ecografía de recuento de folículos, pero ponele $2.50. Y sin embargo, la antimoleriana tenés que sangrar, centrifugar, mandarla al laboratorio, que llegue y que no se pierda la muestra, que no se la dejen en entonces tenés un lapso de tiempo mucho mayor, con una cantidad de riesgos intermedios, y además es más cara.
Además, hay algunos laboratorios, hay algunos colegas de Nueva Zelanda, y Cushman comentaba lo mismo en Estados Unidos, que a veces se manda la misma muestra a analizar a un laboratorio y esa misma muestra viene con resultados completamente diferentes del mismo animal. Entonces también un ajuste metodológico que... Bueno, muchas gracias, Coralina. Tenemos allí en el fondo una pregunta. No, yo quería preguntarte, porque tú hablabas que los estudios que se hicieron fue sobre Bradford y sobre Hereford. Y si influye, según las razas, porque tú me decías que hicieron las pruebas con 14 meses con Hereford y con Bradford, pero viste que al cambiar la raza, hay razas que entran a la pubertad con menor meses, y hay razas que demoran más, o sea que razas que precisamos más cantidad de kilos para entrar a la pubertad, y razas que necesitan menos cantidad de kilos. Y como tú dijiste que hiciste los estudios sobre Hereford y sobre Bradford, yo te quería preguntar sobre Brangus, sobre Angus, si tiene que ver las corrientes de la cual la sangre vienen, porque ahí hay un desfasaje de razas. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, la verdad que muy, muy pertinente. Nosotros los trabajos los hicimos en Hereford, en Bradford y en Angus, Hereford y Cruzas, en ese experimento que hicimos en las grutas con Guillermo de Nava y Fernando Cuña. Sin lugar a dudas, nosotros con este sistema de 14 meses, que lo hemos hecho siempre son dos experimentos completamente independientes, nuestro objetivo nunca fue comparar razas, porque son dos sistemas completamente diferentes. Si bien tratamos de que sea un espejo en términos de qué se le da de comer y todo lo demás a los animales, lo que siempre observamos sistemáticamente es que el peso al destete en Bradford, siendo menores, es similar, o sea que tienen mayor peso al destete, y en el Bradford lo que nos pasa es que, habiéndolas mantenido en verdeos de invierno, la producción de los verdeos de invierno en la arena es mucho menor que en el basalto, y entonces siempre tenemos como que un retraso en términos de ganancia y llegada al peso objetivo. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, que aplican el entore de 14 meses en muchos lugares de rutina, y tienen edad de la pubertad muy temprana, o sea, las terneras, nos decía Robert, que entre 9 y 10 meses ya son púberes. Entonces ahí es muy difícil que vos puedas ajustar algo tanto como para que el recuento de folículos centrales se relacione con la pubertad, porque ya tenés todo tan ajustado que las variables de ganancia de peso y todo lo demás ya no te reflejan nada, porque tienen unos pesos y unos niveles de alimentación muy adecuados. Y en ese sentido está buena tu pregunta, porque en el Bradford lo que encontramos es que como llegan como más justas al primer entore con 14 meses, ahí es como que tenés más juego de esos animales que, bueno, que en definitiva no son todavía púberes y con un plano nutricional un poco menor, tenés como una herramienta accesoria que se suma a decir, bueno, menos crecimiento, menos desarrollo, menos peso, y tienen menos recuento, y por lo tanto se relaciona con una pubertad más retrasada. Pero sin lugar a dudas lo que vos decís es tal cual, y nosotros creemos que el Bradford tenía un potencial de mejora del plano nutricional bastante mayor que el Hereford, y por eso fue que encontramos esa diferencia en recuento.